Bueno, pues buenas tardes a todos. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat. En un instante comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar. Como es inicio de semana, vamos a recuperar un poquito lo de la anterior sesión. Por cierto, pues buen inicio de semana a todos. Que todos estemos muy bien, que nos vaya muy bien. Recuperando un poco lo de lo anterior, nos habíamos quedado en el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que por cierto es de origen veracruzano, y el presidente que le sucedería en el cargo también sería de origen veracruzano. Pero a diferencia de Miguel Alemán, que es de Sayula, este sería del puerto de Veracruz. Y bueno, es lo que vimos la anterior sesión. También vimos la parte, además de la gestión pública de Miguel Alemán Valdés, vimos cómo hubo diversas expresiones culturales en el México postrevolucionario, abarcando el gobierno de este presidente y otros gobiernos más. Antes de él y después de él incluso siguieron estas manifestaciones artísticas que de alguna u otra manera expresaban el naciente nacionalismo mexicano en diferentes tipos de arte, ¿no? Destacando sobre todo la parte esta del muralismo. Y esto fue lo que vimos la sesión anterior. Ahora, enfocándonos en el próximo sexenio, que si vemos acá en la cronología del tiempo, gobierna del 46 al 52, me refiero a Miguel Alemán Valdés, y pues toca el turno ahora al presidente Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58. No olvidar que a partir de Lázaro Cárdenas, los periodos presidenciales eran sexenales, ¿no? Y bueno, le toca gobernar a este presidente. Vamos a analizar cuáles son las principales características de su gobierno, cómo impulsó la política pública mexicana, cómo llevó a México a dar unos pasitos más hacia la modernización del país, al país de instituciones, que bueno, hasta este momento sería un México de auge. Entre 1940 y 1970 nuestro país sufrió una serie de transformaciones que apuntaron siempre hacia el crecimiento económico. Por ende, el bienestar económico, la creación de nuevas instituciones, la creación de infraestructura, como vimos en la anterior sesión, la creación de obras como Ciudad Universitaria, anteriormente la creación de empresas para estatales, como el caso de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, como Ferrocarriles Nacionales. Es decir, nuestro país parecía que iba caminando, tenía un impulso que si bien no iba a pasos agigantados, pues iba caminando, ¿no? También vimos incluso que hubo un proceso en donde nuestro país tuvo crecimiento económico del PIB, del Producto Interno Bruto, muy acelerado, entre el 6.5 y hasta 8%, como resultado de la venta petrolera. Vimos cómo México atraviesa este proceso de la Segunda Guerra Mundial y cómo tiene que reestructurarse y reorganizarse y buscar nuevos socios comerciales a través del presidente anterior en este llamado Plan Marshall, ¿no? Que fue un pacto a nivel internacional entre los dos grandes bloques triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. A México le tocó formar parte del Plan Marshall, del capitalismo azul por parte de Estados Unidos, pero hubo otros países en el mundo que adoptaron la forma de el comunismo, socialismo, influidos ellos por parte de la Unión Soviética, ¿no? A través del Pacto de Varsovia. Y llegamos a este presidente que hace una serie también de políticas públicas interesantes, incluyendo el voto a la mujer, por ejemplo, que es algo de lo que caracteriza a este gobierno, que si ahorita vamos a analizar respecto al voto de la mujer, ¿no? Porque ahí hay controversias respecto a si en verdad ese año se aplicó o en los años posteriores o anteriores. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En el caso de las actividades, vamos a hacer lo que yo utilizo para la exposición de mi tema, las notas que van a tomar a ese respecto, y un reporte para complementar todo lo que voy a decir, un video de Clio. Acuérdense que son videos cortitos de 4 minutos
para redondear la exposición del tema de la gestión política o el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Y eso es lo que haremos el día de hoy. Inicio de semana, por lo tanto, hay nuevas carpetas en Drive. Está la correspondiente a la sesión número 13 y 14. Considerando que hay un día de interrupción que nos toca a nosotros ese día clases, por lo tanto, me parece que hay nada más 13 o 14. 13 y 14. Total que están las carpetas correspondientes a esta semana en Drive para que ahí suban las actividades como normalmente lo están haciendo. Nada más hay un grupo, creo que el cuarto B, que están haciendo carpetas dentro de la carpeta, y acuérdense que la instrucción es que ya está la carpeta diseñada por sesión, únicamente tienen que subir a esa carpeta su archivo convertido a PDF con su nombre y apellido, y es todo, porque de otra manera dificulta mucho el revisar, es que sacar de la carpeta el trabajo y revisarlo, y es más laborioso cuando está diseñado para que sea lo más fácil posible, tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, acá ten la instrucción de subir a Drive su trabajo con nombre y apellido en PDF en la carpeta correspondiente. En el caso de la sesión de hoy es la carpeta número 13. No olvidar, estas son las condiciones de comportamiento y conducta dentro del salón de clases a través de educación a distancia. Acuérdense que todos tienen que tener fotos. Acuérdense de respetar las condiciones de revisar la plataforma periódicamente, aunque por este medio se les da aviso cuando hay alguna actividad en la plataforma. Subir las plataformas diariamente en la sesión correspondiente en Drive. Y bueno, mantener las condiciones de comportamiento, conducta dentro de este proceso. Y bueno, empezando ya en el tema y a manera de introducción todavía. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines tuvo 3 características muy generales, que más adelante las vamos a detallar ya en esta parte de acá. Pero bueno, muy marcadas esas características. La primera de ellas, y para fortuna del presidente es una buena característica, es que se hizo las adecuaciones necesarias en los artículos constitucionales para darle el voto a la mujer en el año de 1953, aunque el voto a la mujer se había dado ya previamente, pero únicamente con votos en los municipios. Y a través de esta enmienda a la Constitución en 1953, el decreto por parte de Adolfo Ruiz Cortines, la mujer tiene derecho a participar en todos los procesos electorales, en los 3 ámbitos de gobierno. Acuérdense que es el ámbito municipal, estatal y federal. Y además la mujer tiene la posibilidad de votar y de ser votada. Es decir, que ella también puede postularse a un puesto político. Y que costó mucho trabajo y muchas décadas para que las mujeres pudieran tener realmente un protagonismo político. Y ya lo hemos alcanzado. Ya desde hace 2 elecciones presidenciales ha habido mujeres candidatas a la presidencia a través de diferentes partidos políticos, que bueno, es algo que no se había visto en nuestro país, que incluso otros países de América Latina ya han transitado hacia presidentes mujeres en estas últimas décadas. Y nuestro país creo que está muy cerca de poderlo hacer, ¿no? Hablando de este principio de igualdad, de equidad en el ámbito de lo político, ¿no? La igualdad de oportunidades para que, sin importar el género, la mujer también pueda participar de manera activa en las elecciones, como votante, pero también como candidato en cualquiera de los procesos electorales, ya sea a nivel municipal, estatal o federal. En el 53 se establece el voto de la mujer a nivel federal y por ende en todos los demás votos. Y la mujer ejercería su primer proceso electoral en 1955, cuando se llevan a cabo elecciones federales para elegir diputados federales. Y es cuando la mujer por primera vez va a una urna y emite un voto. Eso caracteriza mucho, mucho, mucho al gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Pero también hay otra cosa que lo caracteriza y estas no son tan buenas. Uno, son que en el año de 1958, ya casi para salir de su periodo presidencial, hay una serie de manifestaciones, de rebeliones por parte de diferentes gremios, incluyendo el gremio magisterial de maestros, el movimiento sindical de ferrocarrileros, el movimiento médico,
que empiezan a salir a la calle a manifestarse exigiendo mejores condiciones laborales, sobre todo exigiendo mejores condiciones laborales. Sería el inicio de lo que 10 años después sería el movimiento de 1968, que se le conoce como el movimiento estudiantil, pero en realidad iban acompañados por estos tipos de movimientos sindicales. Los tres que acabo de mencionar siguen en pie 10 años después en el movimiento estudiantil de 1968, que trajo las consecuencias que bien conocen ustedes, ¿no? La represión en contra de los estudiantes, el 2 de octubre, la plancha de Tlatelolco, la masacre en contra de estudiantes y todo esto, ¿no? Que veremos en su momento. Este gobierno, entonces, para aplacar la ebullición de nuevos movimientos sindicales cada vez más en diferentes rubros o ámbitos, utiliza la represión, la fuerza del Estado para poder calmar o silenciar a estos movimientos sindicales. Y bueno, eso también mancha al gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, la utilización de la represión para calmar estos movimientos sindicales, que ya no podrían contenerse más 10 años después con Díaz Ordaz, ¿no? Esas tres características marcan de manera positiva y negativa al gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, originario de Veracruz, ¿no? Uno de los presidentes de la entidad veracruzana, pero particularmente de la ciudad y puerto de Veracruz. Y bueno, eso a manera de introducción. Características de su gobierno. ¿Cuáles son las características que identifican a la gestión pública del presidente Adolfo Ruiz Cortines? Primera nota que debieron de ya incluso tener es la temporalidad y también el caso de la espacialidad en relación a su origen. Originario de Veracruz, gobierna de 1952 a 1958. Obviamente no hay cambio de partido político, sigue gobernando el PRI. Presidente, previo a llegar a la presidencia de la República, había sido también gobernador del estado de Veracruz, cargo que deja para ocupar la Secretaría de Gobernación. Y aquí hay un dato que deben de apuntar. A partir de acá, se hace evidente que los secretarios de Gobernación serían casi siempre los candidatos a la presidencia y los presidentes por parte del PRI. Nota, a partir de este momento, los secretarios de Gobernación se convertirían siempre en candidatos a la presidencia y en presidentes de la República durante todos estos años que gobernó el PRI. Entonces, este presidente fue gobernador de Veracruz, renuncia a la gubernatura para irse como secretario de Gobernación en el gobierno anterior de Miguel Alemán. Y es Miguel Alemán el que por dedazo, otro término político de la política mexicana, dedazo significa que es elegido por el presidente en turno. Por dedazo es elegido para ser candidato a la presidencia de la República. Por cierto, paisanos del estado de Veracruz. Uno de Sayula y otro de Veracruz. Entonces, previa carrera política, este personaje había ocupado la Secretaría de Gobernación y anteriormente había sido gobernador del estado de Veracruz. Durante todo esto, durante el gobierno del presidente anterior, Miguel Alemán. Como dato importante, es que se da el voto a la mujer en 1953 a través de una modificación en el artículo 34 constitucional, en donde a partir de aquí la mujer puede ser votada y votar en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. 1953, modificación al artículo 34 constitucional, a través del cual la mujer tiene acceso a votar y a ser votada. Es decir, participar en los procesos electorales en cualquiera de sus tres niveles de gobierno, municipal, estatal o federal. Había yo mencionado también, y espero que lo haya puesto también como nota, esto de secretario de Gobernación y dedazo priista, que significa que se hizo una costumbre que el secretario de Gobernación llegara a la presidencia y que fuera el presidente el que lo eligiera directamente. Hoy en día se supone que tenemos un proceso más democrático, donde al interior del partido
se hace una votación para determinar quién es el candidato a la presidencia o a la gubernatura o a la diputación, según sea el caso. En aquel tiempo no, eran elegidos por el presidente de la República a través de esta jerga política, este tipo de lenguaje político que se llama dedazo político, que no es privativo de los gobiernos mexicanos. En otras partes del mundo también se practica, que es algo, pues, antidemocrático, ¿no? A este presidente tristemente le toca el inicio de la caída de la economía. ¿Y por qué entra en este proceso de México estable? Porque no tienen idea de lo que sucedería a partir de 1970. Y a pesar de que aquí la economía cae en un declive comparado con los años anteriores, pues no es tan grave como sí se vería a partir de 1970. Por eso, del 40 al 70 se considera México estable, a pesar de que hay una recesión económica que le toca vivir al presidente Adolfo Ruiz Cortines. Hay un proceso de inflación y de devaluación. ¿Cuál es la diferencia de los conceptos o de los términos? El término inflación significa que el precio de los productos sube de manera generalizada. Están, pues, inflados los precios. Mientras que la devaluación significa que la capacidad de tu moneda, es decir, la capacidad de compra, se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque suben los precios. Y aquí viene una gran controversia en análisis económico. Yo sé que esta es una materia de historia, pero valdría un poco nada más recapitular. ¿Por qué hay una recesión económica? ¿Porque los precios suben o porque la moneda pierde valor? En la mayoría de los casos es el segundo factor. Las monedas se devalúan por no haber reservas internacionales suficientes, por no tener una certidumbre económica a nivel internacional. Se deprecia, pues, las monedas. En el caso nuestro, el peso. Y eso hace que el precio de los productos se vayan hacia arriba. Pero no es que estén hacia arriba, es que son dictados por un precio estándar internacional. Es decir, son precios flotantes, van a depender de la oferta y la demanda. Y muy poco tiene que ver México con esos precios. Lo que sí es que si tu moneda es fuerte, estable, tienes mayor capacidad de compra. Y si tu moneda es débil, endeble, frágil, pues cada vez los productos parecería que cuestan más. Pero no es que cuesten más los productos, es que tu moneda vale poco. Si me entendieron esto último, es por esta causa y razón que, por ejemplo, olvídense de actualmente, no creo que con la crisis provocada sanitaria, primero por el COVID y luego económica, ya no aplica. Pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, un obrero, alguien que no tiene una profesión, por ejemplo, un plomero, podía comprar fácilmente un coche. Y además, podía comprarlo incluso de contado. Bueno, a lo mejor no tan fácilmente, pero sí teniendo un trabajo estable sin ser profesionista. Aquí en México nos cuesta mucho más trabajo por la diferenciación del valor de la moneda. Su moneda es o era 20 veces más fuerte, ahora 25 veces más fuerte, lo que hace que el valor de los productos allá, confeccionados allá, sea más barato. Ejemplo, un iPhone. Ejemplo, un auto, un automóvil. En cambio acá tenemos que pagar o costear ese déficit en nuestra moneda que tiene menos capacidad de compra. Bueno, todos estos procesos los empieza a sufrir nuestro país con el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Ese retroceso económico trae como consecuencia desempleo. Es una cadenita, es un círculo vicioso. Y ojo con eso, porque es muy probable que nosotros atravesemos por este proceso debido, en un primer lugar, a la contingencia sanitaria, la parálisis del sector productivo, la caída de la venta petrolera por menos demanda y, por ende, una serie de factores económicos que van a traer una contracción económica. De hecho, ya la trajeron. Hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablaba de que el 1.6 para abajo en el Producto Interno Bruto no era un mal número. Es decir, el análisis del primer trimestre, enero, febrero, marzo, nuestra economía perdió 1.6. ¿Se acuerdan? El año pasado perdimos 0.1, no, crecimos 0.1. Ahora perdimos 1.6 en el primer trimestre. Nada más que aquí falta hacer una aclaración sin trampas. La crisis derivada de la crisis petrolera, el COVID y por ende la parálisis del sector productivo apenas viene,
porque aquí estamos hablando del periodo enero, febrero, marzo, y en nuestro país no se empezaron a tomar medidas serias, sino a finales de marzo. Por lo tanto, el golpe a la economía con una caída en el Producto Interno Bruto viene en el próximo trimestre, que serían los meses de abril, mayo y junio, siendo los más fuertes, económicamente hablando, mayo y junio. Y bueno, Estados Unidos ya sacó su estimado, ¿no? Que es brutal lo que ocurre allá, ¿no? Entre 25 y 30 millones de personas han perdido el empleo y lo perderán en las próximas semanas derivado de esta crisis. Bueno, ese círculo vicioso empieza a ocurrir cuando hay una contracción económica. Entonces, además de inflación, devaluación, recesión económica y desempleo, el tipo de cambio, la relación peso-dólar, ya estaba deteriorada a 8 pesos 65 centavos por dólar, y con este presidente pasa a 12 pesos con 50 centavos por dólar. Repito el dato, es importante que lo escriban. La relación peso-dólar cambia así: de 8.65 pesos por dólar pasa ahora a 12.50. De 8.65 pasa a 12.50 pesos por dólar. Y digo, es todo un escándalo, pero nada más hagamos conciencia que hoy en día el peso está al doble de devaluado. Estamos a 25 pesos por un dólar. Y aquí estábamos haciendo todo un escándalo porque estamos a 12.50. Entonces, bueno, eso es importante mencionar de este presidente como cosas negativas, que en parte tienen que ver con su política pública, pero en parte tienen que ver con la dinámica a nivel internacional. Estamos viviendo en este momento en el mundo, mientras aquí gobernaba Adolfo Ruiz Cortines, en el mundo se estaba desarrollando, por ejemplo, la guerra de Corea. Se desarrollaría en los años próximos la guerra de Vietnam. Estábamos en la llamada Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos de manera indirecta, utilizando otros países. Y eso trajo cierto revuelo a nivel internacional, especulación de la economía, especulación en el precio del petróleo que nos había traído tantos beneficios durante los primeros años después de la guerra y que ahora se estaba estabilizando y estábamos aterrizando a la normalidad. Esto del precio del petróleo ha sido una lotería y un desastre para nuestro país. Cuando el precio del petróleo está muy alto, nos va muy bien. Ejemplo, milagro mexicano. Cuando el precio del petróleo se cae, nos va súper mal. Dos ejemplos. Con el presidente López Portillo, defenderá el peso como un perro y luego el peso se cae a niveles nunca antes vistos. Se cae nuestra economía basada prácticamente en el petróleo. Y hoy en día nos está sucediendo algo parecido. Nada más que para fortuna de todos, ya no dependemos tanto del petróleo. Y no tiene nada que ver con una gestión política ni nada. Es que ya no hay tanto petróleo como antes. Y ahora la principal fuente de riqueza de nuestro país son las llamadas remesas, que es el dinero que manda el mexicano que está en Estados Unidos, que por cierto han bajado en los últimos meses, porque allá también están sufriendo las consecuencias de la pandemia. También, como segunda fuente de ingresos hoy en día es el turismo y el tercero es el petróleo, pero a través de los impuestos que cobra Hacienda por la venta petrolera. Entonces ya no es tan grave como antes, alrededor del 15-17% depende de nuestra economía del petróleo, pero aún así nos va a pegar mucho porque el precio del petróleo está a mínimos históricos. Y eso es lo que le ocurre también a este presidente. ¿Eso qué obliga al presidente a hacer? ¿Qué medidas toma el gobierno priista de Adolfo Ruiz Cortines? El primero de ellos es reducción del gasto público. El gobierno es un gobierno muy austero, un gobierno muy modesto, incluyéndolo. Este presidente se caracteriza por ser poco ostentoso, hace una declaración de su riqueza que nada que ver con el presidente anterior, Miguel Alemán, y los anteriores. Su riqueza es muy austera. Él simplemente realmente tenía esta visión de político, aunque su familia pues se dedicaba a los negocios aquí en el puerto de... Es una de las familias añejas en nuestra ciudad y en el estado, y a nivel federal también reconocida. Se siguen llevando a cabo con este presidente los llamados movimientos culturales, es decir,
Estas manifestaciones a través de diferentes tipos de arte que demuestran o denotan las características de nuestra cultura. También ocurre esto de lo que habíamos visto acá, de los movimientos sindicales, que es una de las cosas que marcan a este gobierno. En 1958 ocurren tres movimientos muy importantes. El primero de ellos es el magisterial, un movimiento por parte de los maestros que exigían mejores condiciones del trabajo. De hecho, en este año, ya casi para finalizar su gobierno, aparece la CENTE, conocida con sus siglas como SNTE, en 1958, por cierto. Así de antiguo es este sindicato de maestros. En 1958, el movimiento magisterial. Otro, el movimiento de telegrafistas, cuando el telégrafo tenía un papel protagónico en los sistemas de comunicación de nuestro país. Movimiento telegrafista en 1958. Ustedes obviamente ya no les tocó ni siquiera saber cómo era esto, ¿no? O sea, eran como una especie de cartas que se manejaban a través de mensajes cortos. Cada palabra, cada letra era cobrada, por lo tanto los mensajes debían de ser cortos. Como cuando empezó Twitter, algo así, pero a la antigüita. Y el tercer movimiento importante es el movimiento ferrocarrilero. Este movimiento ferrocarrilero tiene personajes y en el libro los mencionan y los vamos a poner en caso de que haya evaluación tipo examen, pues serán importantes los datos. El movimiento ferrocarrilero destaca Demetrio Vallejo, con Y, con V. Demetrio Vallejo. El Vallejo con doble L, desde luego, y con J, con V al principio. Demetrio Vallejo es el líder del movimiento ferrocarrilero. Y por parte del movimiento magisterial destaca otro personaje que se llama Otón, con O-T-H-O-N, acentuada la segunda O, Otón Salazar, el Salazar con Z. Estos son los líderes del movimiento, los movimientos sindicales que se hacen en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Y bueno, lo que ya les había yo comentado, se castiga con represión, que es una de las cosas que caracteriza a este presidente y que, bueno, lo marcarían tristemente en la historia como un gobierno represor. Y que los siguientes gobiernos, el de Adolfo López Mateos y el de Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, se acentuaría aún más esta represión hasta llegar a su clímax o a su momento de mayor expresión, que sería con Díaz Ordaz en 1968, en esta conocida masacre de Tlatelolco, en donde no nada más son estudiantes, sino que ya saben que también son estos mismos sindicatos de los cuales estamos hablando en esta clase. Y eso sería lo más importante respecto al presidente. Me faltó una de las características de su gestión política y la considero importante y Veracruz tiene un papel protagónico y para que vayamos viendo cómo los presidentes van haciendo cambios dependiendo de donde sean. Se hace un movimiento por parte del Estado para crear un proceso que se llama la Marcha al Mar y es la intención de ocupar los casi cerca de 10,000 kilómetros de litoral que tiene nuestro país. Repito el dato, nuestro país tiene 10,000 kilómetros de litoral. Les cito los mares, por si no los conocen. Caribe, Golfo de México, esto en el Atlántico. Istmo de Tehuantepec, las playas del Pacífico, el Mar de Cortés, en las costas del Pacífico. Y por si fuera poco, en las penínsulas, en la Baja California, tenemos mar por la parte externa de la península y la parte interna, en el Mar de Cortés. Y bueno, estos 10,000 kilómetros de litoral se van a explotar como una forma de sacar adelante al país económicamente. Se le hace una apuesta al mar con los recursos que éste posee. No nada más el petróleo que está en aguas medianas y profundas en la costa, sino también a la pesca, a crear procesos para crear energía debido a la costa, diferentes tipos de cultivo, alimento, y todos el comercio, impulsando diferentes puertos a lo largo de estas costas. Se crean
alrededor de 70 puertos a lo largo de estos 10,000 kilómetros cuadrados, y los que ya están, como Veracruz, como Tuxpan, Coatzacoalcos, se apuntalan, se mejoran con la intención de hacerle una apuesta seria e importante al recurso marítimo que tenemos. Fuera de este presidente, escuchen, nadie lo ha hecho. Y el mar es una enorme fuente de riqueza para generar energía a través del oleaje, del viento, para crear minerales como la sal, para la pesca, sobre todo pesca tan importante como la que tenemos en México, por ejemplo, el atún, para la explotación petrolera a través de la perforación de aguas someras y además aguas profundas, y ahí tenemos un pendiente en aguas profundas. Ahora con la alianza con China, pues podemos perforar esos pozos que antes no podíamos gracias a la reforma de Enrique Peña Nieto, sin que yo diga que esto fue bueno o malo, porque la mayoría de la utilidad no se la lleva México, se la lleva China y los que refinan nuestro petróleo. Entonces, bueno, eso me faltaba decir, la marcha al mar, 10,000 kilómetros de litoral, se crean, se construyen o se mejoran alrededor de 70 puertos. También en 1954, sobre todo dato muy específico para Olimpiadas, se crea el aguinaldo como una obligación y como un derecho a los trabajadores. Una vez al año, en el mes de diciembre, o dividido en 2 pagos, se realiza un aguinaldo que debe de ser igual o proporcional al sueldo de un mes más la prima vacacional. Entonces, en 1954, el aguinaldo por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Y eso es lo más importante. Vamos a apuntalar la información recibida a través de un video. Cada vez que les pongo un video, nada más es para que los veamos. Es con la intención de que podamos seguir poniendo más notas, porque estamos utilizando diferentes fuentes de información. Lo que yo les estoy diciendo, lo que dice su libro y además esta parte de Clio. Por ejemplo, su libro no menciona la parte esta de la marcha al mar. Y algunos otros datos más que yo he mencionado. Además, este de Clio también posee otra información que yo incluso no mencioné y que tampoco trae su libro. Entonces, es importante tomar notas del video. De hecho, les pongo la plantilla del trabajo de hoy. En la libreta exclusivamente no hay actividad de libro. El organizador gráfico o la referencia de mi exposición con las notas correspondientes. Y por último, el reporte del video respecto a una publicación de editorial Clio, como las que hemos estado viendo. El video es cortito, es alrededor de 4 minutos. Lo pongo y tomamos nota. Adolfo Ruiz Cortines nació en diciembre de 1889 en el puerto de Veracruz, hijo de un agente aduanal que murió antes de su nacimiento. Después de estudiar con los jesuitas y en el Instituto Veracruzano, a los 15 años comenzó a trabajar como contador en el puerto. Desde entonces destacó por su habilidad con los números, que aplicaba en el trabajo y en uno de sus pasatiempos favoritos, el dominó. Hay indicios de que en 1914, cuando tropas de los Estados Unidos ocuparon Veracruz, Ruiz Cortines estuvo trabajando para los invasores. Él siempre lo negó y aseguró que por entonces estaba en la Ciudad de México. Lo cierto es que en 1915 el futuro presidente de México se unió al ejército constitucionalista para pelear contra Pancho Villa. En 1920 Ruiz Cortines se adhirió al Plan de Agua Prieta, con el que Obregón y Calles se rebelaron contra Venustiano Carranza. Él fue el encargado de rescatar el tesoro nacional que Carranza, en su huida, había embarcado en vagones de ferrocarril y lo entregó al presidente interino Adolfo de la Huerta. En 1926, Ruiz Cortines se dio de baja del ejército. Ya para entonces trabajaba en el Departamento de Estadística Nacional, donde permanecería hasta 1935. Entonces, a los no tan tiernos 45 años, empezó su carrera política en el puesto de oficial mayor del gobierno del Distrito Federal. En 36, cuando Miguel Alemán Valdés llegó a la gobernatura de Veracruz, Ruiz Cortines tenía ya una amistad firme con él. Alemán, por lo tanto, apoyó su candidatura a diputado federal por el distrito de Tuxpan, en el que resultó electo en 1937. Manuel Ávila Camacho lo nombró tesorero general de su campaña y de ahí, en una carrera rápida e ininterrumpida, llegó a ser gobernador de Veracruz. En su gobierno, Ruiz Cortines se distinguió por ser discreto y eficaz y por luchar contra la corrupción. Siempre fue un hombre austero pero elegante, que gustaba usar corbatas de moño, pulcro y muy supersticioso. En 48, Ruiz Cortines solicitó licencia a su cargo como gobernador de Veracruz para ocupar el de secretario de Gobernación, al que lo llamó su amigo y paisano, el presidente Miguel Alemán. 3 años después, el propio Alemán lo destapó como candidato a la presidencia de la República por el PRI. En su toma de posesión, el 1 de diciembre de 1952, Ruiz Cortines dejó en claro que su gobierno adoptaría una política de austeridad, declaración que se leyó como un ataque velado a Miguel Alemán.
Prefiero que no se hagan obras, pero que la gente no padezca hambre, declaró. Así comenzó su gobierno, frustrando contratos chuecos y vigilando el gasto público. Durante su primer informe de gobierno, Ruiz Cortines dio una larga lista de cifras deplorables sobre México. El 42% de la población era analfabeta. 19 millones de campesinos vivían marginados y 60% de la población recibía una quinta parte de todo el ingreso nacional. Quizá por eso Ruiz Cortines fue casi teatral en la aplicación de su política de honradez y austeridad. Hasta permitía que los policías lo pararan si su chofer se pasaba un semáforo en alto. Quedaba claro así, desde los más altos niveles del gobierno, que no se toleraría la deshonestidad y el despilfarro. Sus bienes, Ruiz Cortines declaró al inicio del sexenio, equivalían a $35,000, la riqueza de su predecesor. Además, en su gabinete, a diferencia de Miguel Alemán, no colocó a sus amigos. Durante su sexenio, Ruiz Cortines expandió el IMSS, creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear y puso un nuevo interés en el campo, impulsando, aunque limitadamente, el reparto agrario, los seguros agrícolas y la mejora en las condiciones de vida de los campesinos. En 53, logró que se aprobara el voto a las mujeres, aunque en aquel sistema político, el voto, femenino o masculino, servía en realidad para muy poco. Al acercarse el final de su sexenio, hubo dos fuertes movimientos de protesta contra su gobierno. El primero de ellos fue el de los maestros, que buscaban mejoras salariales. Su líder, Otón Salazar, tomó el edificio de la Secretaría de Educación Pública durante 36 días. En abril de 58, una gran marcha de maestros terminó en una represión policíaca y el encarcelamiento de Salazar en el penal de Lecumberri. El segundo movimiento fue el de los ferrocarrileros, inconformes con sus salarios y con el llamado charrismo sindical del líder Jesús Díaz de León. En este caso, Ruiz Cortines accedió a algunas de las condiciones de los manifestantes, pero en realidad heredó el problema a sus hijos. Estallaría la gran huelga ferrocarrilera de 1959. Después de dejar la presidencia a Adolfo López Mateos, Ruiz Cortines cumplió a cabalidad la regla no escrita de no estorbar al nuevo presidente. Él mismo declaró que pertenecía a la augusta institución de los SEX, quienes tienen como primer deber respetar al que es y evidenciar absoluta disciplina. Fue nombrado delegado fiduciario de Nacional Financiera, cargo en el que se negó a percibir un salario. En 1962, Ruiz Cortines se retiró a su natal Veracruz, donde falleció con la niña, prácticamente alejado de amigos y familiares en 1900. Y bueno, esto es lo más importante del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Como ya vieron, es un presidente que le tocó un momento difícil económicamente hablando, pero bueno, se caracteriza por ser un presidente liberal, progresista, mucho más liberal que sus antecesores que habían pertenecido a la tendencia conservadora, incluyendo a Miguel Alemán e incluso al propio Lázaro Cárdenas. En estos momentos les va a dar un mensaje a su coordinador, Miguel Pavón. Miguel. Sí, buenas tardes, chicos. Espero que estén bien. Nada más para comentarle que en su calendario ya están programadas las sesiones de paraescolar. Revisen, por favor, los horarios que les toca y entren a su clase, ¿sí? Es la misma dinámica con las demás clases, solo que ahora vamos a tener también ya sus paraescolares. ¿Vale? Nos vemos, chicos. Gordy. Dime. Tienen cerrado el micrófono. ¿Quieres que les abra por si tienen dudas? Pues sí, si quieres. A ver, en lo poco que quede de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ahí si tienen alguna duda pueden abrir el micrófono. ¿Alguien, antes de que corte, tienen unos segundos? Oiga, Cordy, ¿y de capacitaciones? ¿Eso ya no las van a poner o no? Sí, sí se van a poner, están pendientes todavía, pero las estamos reorganizando. Habló David Cerecero. Sí lo vi. Sí, David, sí están considerando.